y lo vamos a hacer aquí en clase de manera abierta porque la idea es que eh, discutamos un poco acerca de las respuestas, ¿ya? No me gusta, por ejemplo, simplemente mandarles en un foro las respuestas porque podrían haber cosas que podemos refinar o cosas que podemos ver con respecto a las respuestas, así que por eso lo hacemos de manera abierta aquí, ¿ya? Eh, Igual si alguien fuera de la clase, alguien que no vino y está viendo el video y tiene alguna pregunta o tiene alguna, digamos, alguna cuestión acerca de las notas, entonces simplemente podemos mandar ahí sí mensajes en el foro y lo podemos discutir, ¿ok? Bien. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Y vamos a empezar a ver el... Ya. Ok, entonces ahí ustedes deberían estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Ok, ok, gracias. Bien, la clase pasada habíamos estado hablando acerca de algunos parámetros que uno utiliza cuando uno va a texturar un objeto, ¿ya? Primero, para resumir, habíamos dicho que las texturas como imagen tienen un sistema de, digamos, un sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? Solamente tiene coordenadas X e Y. Y para normalizar el tamaño de la textura, habíamos dicho que este sistema de coordenadas va de 0 a 1 en la imagen, ¿sí? Este sistema de coordenadas va en la imagen de 0 a 1, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que no importa si mi textura es rectangular, entonces de todas formas OpenGL la trata como si fuera un cuadrado siempre, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Generalmente las texturas, cuando uno va y busca texturas, por ejemplo, en Internet, generalmente las texturas vienen cuadradas, ¿ya? Entonces uno no tendría mucho problema en modificar el aspecto de la textura cuando uno va a colocarle en un objeto porque ya viene cuadrado y por lo tanto ese es el aspecto que uno va a ver, ¿ya? Sin embargo, les comentaba que en algunos software de modelamiento, 3D Studio Max, Blender y este tipo de cosas, cuando uno va a modelar, uno tiene la posibilidad de poder asignarle a la geometría coordenadas de textura que van más allá del 1, ¿ya? Coordenadas de textura que van más allá del 1. Entonces, uno tiene que en OpenGL saber qué hacer cuando uno tiene una coordenada de textura más allá de 1. Cuando eso pasa, podemos hacer dos cosas. Una es repetir la textura. O sea, por ejemplo, si yo tengo una determinada figura y la figura tiene coordenadas de textura más de 1, por ejemplo, hasta 2, entonces lo que uno va a hacer es, utilizando el parámetro glrepeat o el valor glrepeat de un parámetro que se llama glTextureWrap, ¿no? Wrap justamente por esta característica de cómo uno va a envolver la textura en un objeto. glRepeat lo que hace es repetir la textura, ¿no? Repetir la textura, una vez que llegó al final, al punto 1, 1, entonces empieza a repetir toda la información desde 0, 0 de nuevo, ¿ya? Y la otra alternativa es utilizar glClamp2Edge, que es básicamente tomar solo la última fila o la última columna de la textura y replicarla hacia adelante. Por eso es que uno observa estas líneas, ¿no? Horizontales o verticales, y es porque la última fila o la última columna son las que se han replicado en su respectiva dirección, ¿ya? Como uno tiene dos coordenadas, la coordenada S y la coordenada T, que es básicamente la coordenada X y la coordenada Y de la textura, entonces uno puede enviar el parámetro que corresponda, el valor que corresponda al parámetro tanto de la coordenada S como de la coordenada T, ¿ya? ¿Por qué ST? Habíamos dicho anteriormente que en texturas, en mapeo de texturas, el espacio de coordenadas de textura se suele llamar espacio ST o se le suele llamar también espacio UV. ¿Ok? UV. Entonces en OpenGL es ST y por eso uno tiene aquí el parámetro glTextureWrapS,
y GL Texture Grab T. Significa que un parámetro es qué es lo que vas a hacer en una dirección y el otro es qué es lo que vas a hacer en la otra dirección. ¿Ya? Ok, y lo que nos falta ahora solamente ver es qué pasa con las texturas cuando nosotros queremos, qué pasa con las texturas cuando nosotros queremos interpolar datos, ¿ya? Miren, recuerden que cuando uno va a hacer, ¿sí? Cuando uno va a hacer el texturado, ¿ya? Yo en realidad al cubo, por ejemplo, lo que le estoy diciendo es simplemente dónde van a ir las esquinas de la textura. Yo le estoy diciendo que esta esquina de la textura va en este punto, esta esquina de la textura va en este punto y esta esquina de la textura va en este punto. Sin embargo, todo lo que va en medio, todo el contenido de la imagen que va en medio se interpola. ¿Ya? Se interpola obviamente basado en los valores que yo tengo de la imagen. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, dado un punto intermedio aquí en el cubo, yo quiero saber qué píxel le corresponde a ese punto, entonces lo que tengo que hacer es interpolar ese punto en el triángulo del cubo y luego ir hacia el triángulo de la imagen y sacar el punto que corresponde. ¿Ya? Entonces, como necesitamos hacer interpolación, durante la interpolación van a haber problemas, porque el problema aquí es, por ejemplo, si yo tengo un valor, si yo tengo un valor interpolado, no sé, de 0.5 y 0.6 en las coordenadas de textura del cubo, ¿cómo ese valor voy y lo mapeo a un píxel? Ese es el problema. Y cuando yo hago las transformaciones, o sea, cuando ya yo voy y llego hasta la imagen, sucede que en la imagen generalmente uno termina con una coordenada real, una coordenada no entera. ¿Sí? Por ejemplo, el píxel 5.2, 4.7. ¿Ok? Entonces, ¿qué píxel realmente voy a sacar? Voy a sacar el píxel 5, el 4, el píxel 5.5, o sea, ¿qué píxel voy a ir a sacar? ¿Ok? Entonces, para que OpenGL tome esa decisión, hace interpolación. ¿Ya? Hace interpolación para saber exactamente qué color es el que tiene que ir a sacar de la imagen y ponerlo en el punto que tú necesitas en tu gráfico. Entonces, al momento de interpolar, obviamente hay problemas. ¿Sí? Al momento de interpolar, obviamente hay problemas. Por ejemplo, hay problemas cuando yo agrando el objeto y claramente cuando agrando el objeto, entonces los píxeles van a ser más grandes, entonces al tomar diferentes píxeles por el redondeo se va a ver claramente un efecto un efecto de escalera, ¿ya? Entonces hay métodos de interpolación, por ejemplo, lo que pasa con la magnificación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo agrando, por ejemplo, o cuando yo tengo un objeto en donde la textura que yo tengo la estoy colocando en un objeto que es más grande que la textura misma? ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo esta textura original que es de 64 por 64 y luego cuando yo quiero ponerla sobre un objeto en la imagen y cuando lo ploteo en la pantalla es más grande que 64 por 64, entonces igual se va a dibujar la textura, pero depende de cómo yo quiero que se dibuje, la voy a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un parámetro, ¿sí? Hay un parámetro que es el parámetro de filtro de magnificación, que es justamente qué pasa con la interpolación cuando yo tengo que observar la textura de una manera más grande de lo que es realmente en su manera original. Entonces yo tengo dos opciones. Tengo la opción de hacerlo mediante una interpolación del vecino más cercano, por eso se llama GL Nearest, ¿sí? Y del vecino más cercano lo que vamos a tener es una representación casi como esta, ¿no? En donde uno escoge píxeles y uno va a comenzar a ver como las escaleras, ¿no? de los cambios entre los píxeles, ¿ok? Y otra forma es hacer una interpolación lineal, en donde la interpolación lineal muestra más suavidad, sin embargo, tiene el problema de que eh, los píxeles se borronean, ¿ya? Los píxeles se borronean. Entonces uno puede decidir, eh, tener un comportamiento diferente dependiendo de qué va a pasar con la parte de la magnificación, ¿ya? Esto pasa, ¿sí? Esto pasa, como dice aquí, en el caso en el que la textura es más pequeña que los píxeles que cubre, ¿sí? O sea, la textura es más pequeña y tú ahora la textura la estás dibujando en una parte del objeto que se muestra más grande en la pantalla y entonces necesitas hacer algo con los píxeles, ¿ok? Eso se llama magnificación. Y el parámetro que uno modifica es el parámetro GL Texture
mag filter, que viene de filtro de magnificación. ¿Ok? ¿Ok? También hay el otro filtro, que es el filtro de minimización, que es cuando yo tengo una textura que es muy grande y la textura la tengo que achicar para que pueda caber en la primitiva que yo voy a dibujar. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tengo esta textura de cuadrados, ¿sí? Un patrón tipo checker, y lo voy a graficar en una parte más pequeña, ¿no? Igual, puedo hacer uso de un método basado en vecino más cercano, ¿sí? O sea, quiere decir que básicamente lo que hago es redondear, ¿no? Redondear las posiciones de los píxeles y ir colocándolas en el tablero final, en la parte final. Y interpolación lineal, que significa que lo que vamos a hacer es tomar un valor de color que es una interpolación lineal entre los puntos más cercanos de la coordenada que estamos queriendo sacar. ¿Ok? Esto pasa también cuando la imagen es más grande de lo que uno quiere mostrar en la pantalla. El parámetro se llama GL Texture Min Filter, viene de filtro de minimización, y uno también puede decidir colocarle el valor de GL Nearest como vecino más cercano o GL Linear como interpolación lineal. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre estos parámetros que uno utiliza para las texturas? Profe, ¿Sí? ¿son obligatorios de poner siempre que uno use texturas? Eh, ¿O hay alguna versión por defecto? Hay una versión por defecto. Todos estos parámetros tienen un valor por defecto. Me parece que el valor por defecto es GL Nearest, que es como el más simple a nivel computacional. La interpolación lineal es más costosa porque requiere de cómputo, pero generalmente uno termina siempre poniendo estos parámetros o siempre dándole estos parámetros dependiendo de qué es lo que uno quiere obtener finalmente. ¿Ya? Entonces mejor es no olvidarse de ponerlos. ¿Sí? Incluso Claro. aunque pongas el valor por defecto, porque además de eso también le da claridad al programa y sabes tú en el programa qué tipo de interpolación estás usando. ¿Ya? Claro. Gracias, profe. Eso. En nuestros códigos, por ejemplo, que tenemos en el repositorio, siempre están los parámetros seteados y de hecho uno puede cambiarlos porque uno tiene la opción de mandar el parámetro que corresponde en la llamada de la función. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya. Ok, vamos a ver brevemente, ¿sí? Brevemente vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la parte del código. Igual vamos a ir al código luego y vamos a tratar de entender cómo esto se estructura ya dentro de un programa. ¿Ya? Pero recuerden ahora una cosa. Recuerden que para poder texturar un objeto, ¿sí? Para poder texturar un objeto, cada punto de mi geometría, ¿sí? Cada punto de mi geometría ahora va a tener un dato de 2 dimensiones que represente la coordenada de textura que voy a colocar en ese punto. ¿Sí? Entonces ahora mis datos van a tener una posición 3D, que es la posición lo que habíamos estado ya viendo nosotros todo este tiempo. Y además de la posición, nuestra geometría anteriormente contenía un color. Y era por eso que nosotros teníamos aquí un atributo de shader de posición y un atributo de shader de color. Ahora vamos a tener un atributo de shader de posición, ¿sí? Eso sigue manteniendo, pero ahora voy a tener un atributo que se llame textCoords, que es el que va a almacenar 2 valores en punto flotante para simbolizar qué valor de la textura o qué coordenada de la textura yo estoy utilizando para ese punto. ¿Ya? Básicamente no va a cambiar mucho. ¿Sí? Lo que cambia es simplemente que ahora, si se dan cuenta ustedes, el atributo de coordenadas de textura ya no tiene 3 posiciones o ya no tiene 3 valores como cuando lo inicializábamos en OpenGL, sino ahora solamente tiene 2. ¿Okay? Ahora solo tiene 2. Y todo lo demás es lo mismo. ¿Ya? Todo lo demás es lo mismo. Cuando yo defino mi geometría, tengo que definir que para cada punto tengo 2 valores en punto real entre 0 y 1 que simbolizan las coordenadas de textura. ¿De acuerdo?
¿Ok? Y después lo demás, si se dan cuenta, es lo mismo, ¿no? Sigo creando un vertex array object y sigo haciendo los bins y mandando la data de la misma forma. ¿Ok? ¿Sí? Cuando uno tiene patrones que son bien complejos en una imagen, como por ejemplo cosas que son, así como esto, ¿no? El patrón de checker que les mostré hace un momento, cuando uno ya empieza, cuando uno lo ve en perspectiva, ¿no? Eh, las cosas que son cercanas se van a ver más grandes, las cosas que están lejanas se van a ver más pequeñas, y el patrón de checker es un patrón que tiene una particularidad, y es que si uno digamos, lo grafica directamente sobre una vista en perspectiva, entonces uno va a tener este efecto en donde claramente hacia adelante se empiezan a ver las escaleras, ¿no? El efecto de escalera que se nota mal y feo, ¿no? En el programa de graficación, y eso se llama aliasing, ¿no? Es un problema conocido en computación gráfica y tiene que ver básicamente con la precisión, ¿no? Cuando uno ya comienza a ir a sacar píxeles en la parte de atrás de la textura, esos píxeles comienzan por error de redondeo, comienzan a variar mucho, ¿no? Y al variar mucho crea mucha alta frecuencia, por eso es que se generan estos efectos de Gauss, ¿no? Eh, lo que uno puede hacer para mitigar ese efecto es mejorar la forma como se representa la textura, ¿ya? Porque lo que está pasando aquí es que una misma textura, por este lado, por ejemplo, ¿sí? Hay valores de textura que probablemente eran más pequeños y que los tengo que mostrar más grandes porque están muy cerca en la cámara. Y los valores de atrás son valores muy grandes para el tamaño de píxel que quiero representar en ese punto en mi escena, ¿ya? Entonces, el aliasing es un problema, ¿sí? Es un problema porque tenemos que graficar puntos de la textura o píxeles de la textura en diferente resolución, dependiendo de dónde está el píxel de la textura, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, ¿sí? Hay píxeles de la textura que están antes, que están por aquí, y que claramente los voy a visualizar muy cerca, más grandes, y hay píxeles hacia atrás que están muy lejos y por lo tanto los tengo que visualizar muy pequeñitos, ¿ya? Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema es que esa transición brusca que existe entre píxeles grandes, píxeles pequeños, comienza a generar ese efecto en donde uno comienza a ver las escaleras en el proceso de graficación, ¿ya? Hay varias formas de remediar esto, ¿sí? Un remedio simple que podría funcionar es que, por ejemplo, yo comience a tomar el promedio, el color promedio en cada píxel, ¿no? Color promedio en cada píxel significa que si yo, por ejemplo, estoy tratando de visualizar un píxel que está muy lejano, entonces en lugar de graficar solo ese píxel, saco el promedio de su vecindad y ese es el color que devuelvo, ¿ya? Sin embargo, eso trae como consecuencia que yo tendría que hacer en la parte del pixel processing mucho más trabajo, porque yo tendría que ir a sacar un píxel, tendría que sacar los vecinos de ese píxel, promediar esos colores y recién devolver ese color, ¿no? Y imagínense eso, hay que hacerlo en tiempo real muchas veces para cada píxel de la imagen y por lo tanto eso sería un problema para la graficación en tiempo real, ¿ya? Eh, otra de las formas, ¿no? Otra de las formas es que uno haga un tipo de aproximación, ¿no? Un tipo de aproximación eh, generando, por ejemplo, varias muestras asociadas a un determinado píxel y comenzar a hacer promedios, ¿no? Eh, promedios aleatorios, no necesariamente siempre fijos, y podría ser un valor pequeño de cuentas, de manera que uno lo pueda hacer eficiente. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, otra idea, por ejemplo, es que uno escale las imágenes, porque imagínense ustedes, yo tengo una textura grande, pero cuando esa textura grande yo la quiero aplicar sobre un objeto que es más pequeño, entonces ahí viene el problema, ¿no? Yo no sé cómo ir a sacar los píxeles y cómo encontrar esos valores. Una alternativa podría ser, por ejemplo, que yo calcule, ¿no? Calcule ciertas versiones de la textura que tienen otros tamaños, de manera que si, por ejemplo, yo tengo que ir a sacar un píxel y sé que ese píxel es más pequeño que lo que realmente está en la textura, entonces no voy a sacarlo de la textura original, sino que voy a sacarlo de la versión escalada, ¿ya? De la versión escalada. Y justamente, ¿sí? Y justamente
la idea, ¿sí? La idea de tener imágenes de texturas de diferentes tamaños es lo que se le conoce como MIP-map. ¿Ya? Se conoce como MIP-map en el mundo de la computación gráfica, ¿sí? En donde, de hecho, hay una estructura de cómo uno tiene una imagen inicial de textura y cómo uno genera versiones de diferentes tamaños de esa textura. ¿Ya? Generalmente el MIP-map se aplica cuando uno tiene ya una textura que es de un tamaño considerable y de alta resolución. Entonces, si mi textura es de 1024 por 1024, por ejemplo, entonces lo que me quedaría hacer, más que agrandar la textura, porque ya hacerla más grande simplemente no tendría sentido, lo que yo voy a hacer es tomar esa textura e ir reduciéndola en tamaños de la mitad, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera textura la voy a tener ahora en representación de la mitad del tamaño, luego de un cuarto del tamaño, un octavo del tamaño, un 16 del tamaño, un 32 del tamaño y así. ¿Ok? ¿Por qué se hace esto? ¿Sí? ¿Por qué se hace esto de los min-maps? Porque cuando yo quiera dibujar en mi escena una parte de la imagen que corresponde con el tamaño del píxel de la imagen original, entonces voy y saco los píxeles de la imagen original. Pero si en algún momento los píxeles que yo quiero graficar de la imagen, de la textura, tienen un tamaño, la mitad de los píxeles de la imagen original, entonces no voy a sacar los píxeles de la imagen original, sino que voy y saco los píxeles de la representación, que es aproximadamente la mitad de la imagen. Y así, ¿no? OpenGL mantiene, ¿no? Mantiene diferentes versiones de las imágenes en diferentes representaciones, ¿ya? Y automáticamente sabe de qué imagen o de qué porción tiene que ir a sacar el valor de la textura que corresponde, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ahí estoy utilizando mucho más espacio, ¿sí? Pero ustedes se fijan de una cosa, si yo tengo una imagen original y la imagen que está acá es la mitad en representación y la que está acá es la mitad en representación y la que está acá es la mitad, o sea, un cuarto, un octavo, 1/16, 1/32, se pueden dar cuenta si uno hace las sumas, ¿no? De hecho uno puede hacer la sumatoria, ¿no? 1 más un medio más un cuarto más un octavo más 1/16, se dan cuenta que eso aproxima 2, ¿sí? Aproxima 2. Entonces, en realidad, el tamaño que nosotros estamos ocupando con el MIP-map no es superior al doble del tamaño de la textura original. ¿De acuerdo? Y si tenemos espacio para almacenar una textura, podemos tener espacio para almacenar el doble de eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a esta aproximación o a esta técnica del MIP-map? ¿No? Ok. Afortunadamente, este es un método determinista, ¿sí? Entonces, dada una imagen, OpenGL sabe siempre qué hacer con esa imagen y afortunadamente lo hace automáticamente, simplemente si yo le digo que lo haga. ¿Sí? Si yo le digo que haga eso, entonces OpenGL guarda un MIP-map o genera un MIP-map de una imagen, lo almacena y lo utiliza para hacer el trabajo de ir a sacar los píxeles. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer si quiero utilizar MIP-map? Si quiero utilizar MIP-map, ¿ok? Entonces lo que tengo que hacer es, primero, ¿sí? Recuerdan ustedes que tenemos los parámetros de wrapping, ¿ya? Eso yo puedo decidir qué hacer con los parámetros de wrapping, pero al momento del filtering, cuando yo quiero, por ejemplo, hacer un filtro de minimización, ¿sí? Cuando quiero hacer un filtro de minimización, entonces yo puedo decirle a OpenGL que utilice, ¿sí? Que utilice el MIP-map. ¿Ok? Y lo que tengo que decirle es, por ejemplo, ¿no? Utiliza el MIP-map interpolado linealmente y bajo una forma en cómo tomar los píxeles de los diferentes tamaños de imágenes del MIP-map. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar el parámetro del filtro de minimización para que se utilice el MIP-map y además, una vez que yo creo la textura, ¿sí? Una vez que yo creo la textura, tengo que decirle a OpenGL que genere el MIP-map, ¿no? Y nada más. ¿Ok? Automáticamente OpenGL genera el MIP-map, ¿no? Toma la imagen, la transforma a la mitad del tamaño, luego a un cuarto, luego a un octavo, almacena todo eso y me permite hacer el trabajo del
de ir a sacar información desde diferentes versiones de la imagen. Eso lo hace automático, ¿ya? La pregunta aquí es, ¿qué tipo de parámetros yo puedo utilizar aquí para los filtros de minimización, ¿no? ¿Qué filtros de parámetros puedo utilizar? Lo puedo utilizar en los filtros de maximización también, pero en realidad no se van a aplicar mucho porque uno asume que la textura tiene una buena resolución y que básicamente lo va a utilizar cuando uno va a tener versiones más pequeñas. Por eso en el ejemplo aquí estamos teniendo solo el filtro de minimización, ¿sí? ¿Qué valores tenemos? Tenemos 4 diferentes valores que corresponden con 4 diferentes combinaciones de la forma como yo tomo la información desde el MIPMAP. Miren, ¿se dan cuenta ustedes que yo tengo versiones? Yo tengo la versión original del MIPMAP y tengo la mitad del MIPMAP, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno quiere ir a sacar un píxel que tiene un tamaño que está no en el tamaño original y no en el tamaño de la mitad, sino en un tamaño intermedio? ¿Ya? Entonces, ahí vienen justamente estas 4 combinaciones. Por ejemplo, si yo tengo GL Nearest, MIPMAP Nearest, significa voy a utilizar el MIPMAP más cercano al tamaño del píxel. O sea, por ejemplo, si tengo un tamaño de píxel que es un tercio, ¿no? Un tercio del tamaño original, obviamente no voy a tomar el tamaño original, sino que voy a tomar el tamaño de un medio, ¿sí? Entonces, eso, primero escojo el MIPMAP de acuerdo al tamaño del píxel, ¿ok? El más cercano, o sea, el MIPMAP más cercano con respecto al tamaño del píxel. Y luego, en ese MIPMAP que escogí, hago una interpolación del vecino más cercano. Por eso es GL Nearest, MIPMAP Nearest, ¿ok? Pero también puedo hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar el MIPMAP más cercano, pero en ese MIPMAP hacer una interpolación lineal, ¿no? Entonces lo que haría ahí es GL Linear MIPMAP Nearest, ¿ok? Y así, ¿no? Si se dan cuenta, son las 4 combinaciones posibles, ¿no? Luego hay GL Nearest MIPMAP Linear, significa que voy a interpolar entre los dos MIPMAPs más cercanos y luego interpolar el vecino más cercano en lo que obtenga como interpolación, ¿sí? Y también está el caso en el que puedo interpolar ambas cosas. Puedo interpolar el MIPMAP y sobre el MIPMAP interpolado puedo hacer interpolación lineal para sacar los píxeles, ¿no? Y eso es GL linear MIPMAP lineal, ¿ok? Claramente la interpolación, cada vez que yo interpolo, eso requiere más cómputo que hacer el vecino más cercano. ¿Ok? Entonces aquí depende ya de qué prestaciones uno quiera. Uno va a tener obviamente mejores prestaciones en GL Linear, MIPMAP Linear, pero también va a costar más procesamiento. Entonces uno puede comenzar a ver, por ejemplo, si tú tienes una escena muy grande, puedes empezar a ver que tu programa se comienza a laguear si es que tienes muchas texturas y si es que comienzas a utilizar el uso del MIPMAP interpolado de manera muy extensa. ¿Ok? Eso. Hasta ahí tenemos la parte de teoría de las texturas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar a nuestros demos. Profe, ¿Sí? de nuevo, ¿hay alguno que sea como el estándar? ¿O siempre va a depender de lo que uno quiera hacer en el programa? Si uno decide utilizar MIPMAP, ¿sí? Por defecto uno utiliza, o por defecto OpenGL utiliza Nearest, o sea, GL Nearest, MIPMAP Nearest, ¿ya? Ya. Que es como el menos complejo computacionalmente, ¿ya? Eso es por default. Pero si mejor quieres tú tratar el tema del aliasing, entonces GL Linear, MIPMAP Linear es lo que uno usaría como, como para que la escena se vea bastante mejor. ¿Ya? El Ya. problema, como les digo, es que si tú tienes una escena muy compleja, con muchas texturas, y realmente el GPU tiene que hacer mucho trabajo de interpolación, entonces si la escena es muy compleja, uno comienza a ver que el programa va disminuyendo su frames per second, ¿no? Va disminuyendo el FPS. Entonces, es un trade-off. Sí, es un trade-off. Uno podría decidir, por ejemplo, en algunas partes de la escena que no son tan importantes, utilizar el valor por defecto y darle más prioridad a la parte de las interpolaciones, a las partes que son, por ejemplo, el objeto de interés, ¿no? Y cosas así. ¿Ya? Entonces, por eso hay esa opción, ¿no? Hay la opción de que yo pueda cambiar esto dependiendo de qué tipo de textura y qué tipo de objeto tengo. ¿Ya? Gracias, profe. Eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, bien, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a ir a los programas. Déjenme cambiar el tamaño de la fuente. Ya, y estamos listos. Hay varios programas en el repositorio, ¿sí? Hay varios programas que me permiten ver cómo trabajar con texturas, ¿ya? Antes de ir digamos, a un programa en particular, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que ver primero es los detalles. Miren, por ejemplo, primero necesito saber cómo creo cómo creo la geometría, ¿ya? Entonces vamos a ir a un demo que se llama Texture Dice, que es un dado, ¿no? Recuerdan, creo que hemos visto un ejemplo en las diapositivas sobre un dado que lo tenemos en 3 dimensiones y que lo hemos texturado, ¿sí? Voy a mostrarles qué cosa hace ese demo. Ok. Texture Dice es este demo, ¿sí? Ustedes pueden verlo ahí. Es básicamente un cubo, ¿sí? Básicamente un cubo al que le coloqué una textura que yo conocía de antemano, ¿no? La textura es, eh, déjenme ver, para mostrarles, la textura es esta, ¿ya? Esta es la textura, ¿sí? Recuerden que esta textura era una textura, en este caso es una textura rectangular, pero fíjense ustedes que cuando uno va a dar las coordenadas, siempre uno tiene las coordenadas 0, 1, ¿no? Siempre las coordenadas 0, 1 en cualquier dirección. Y aquí lo que uno tiene son las 6 caras, ¿no? Las 6 caras están dispuestas en como si fuera una matriz de 3 por 2, ¿no? Una matriz de 3 por 2, ¿ok? Ya. Entonces, vamos a ver primero cómo se crea la geometría. ¿Ya? La geometría está en este demo en el mismo programa, ¿sí? En el mismo programa. Fíjense ustedes que uno lo que va a ir a hacer es por cada coordenada de la cara, ¿sí? Yo voy a colocar ahora o voy a asignar una posición en 3 dimensiones, ¿no? Una posición en 3 dimensiones, pero además voy a asignar una coordenada de textura, ¿no? Y como la coordenada de textura está partido digamos, en tercios, en la parte de las filas y en columnas en la parte de las columnas, ¿sí? O sea, en medios, en la parte de las columnas, fíjense que aquí uno comienza a tener estas coordenadas, ¿no? 0, un tercio, un medio, un tercio, ¿no? Que son las coordenadas que corresponden con la parte del rectángulo que está aquí, ¿no? ¿Ok? Esta es la coordenada 0 en esta dirección y en esta dirección. Esta es la coordenada 1, 1. Y aquí, por ejemplo, en esta parte voy a tener la coordenada 1 tercio, la coordenada 2 tercios, y en este lado la coordenada 1 medio, que es la que parte en la mitad los números del lado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso. Este trabajo, aquí en este ejemplo, uno lo tiene que hacer a mano, ¿no? Uno lo tiene que hacer a mano. Cuando uno usa un software modelador, este trabajo no se hace a mano, ¿no? Sino que este trabajo se hace utilizando herramientas del software modelador que te permiten ir asignando cuáles son las coordenadas de textura determinadas. ¿Ok? Y así, ¿no? Uno crea, por ejemplo, para cada vértice posible, un vértice, una coordenada, un vértice, una coordenada. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y los índices son básicamente lo mismo. ¿Sí? Y después yo puedo crear fácilmente un basic shape, ¿sí? Un basic shape que contenga los vértices y los índices. Tengo que tener en cuenta solamente que ahora los vértices contienen cada vértice 5 números, ¿no? Cada vértice 5 números que contiene la coordenada position y la coordenada textura de los otros 2 números. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, eso, ¿ya? Yo creo la geometría de esta forma ahora, ¿ya? Yo creo la geometría de esta forma. Y ahora lo que tengo que hacer es ver cómo voy a manipular esta geometría a través de los shaders, ¿sí? Entonces, para eso les voy a mostrar en la parte de Easy Shaders, ¿sí? En la parte de Easy Shaders, nosotros lo que tenemos es, hay diferentes versiones de programas de shader para manejar texturas,
¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a ver el caso que uno quisiera manejar texturas, uno quisiera tener un objeto en 3 dimensiones, por lo tanto necesito un modelo de proyección tipo modelo vista proyección, ¿sí? Entonces hay una clase en nuestro repositorio de Easy Shaders que se llama Simple Texture Model View Projection Shader Program, ¿no? Que corresponde con tener una vista en 3 dimensiones de modelo vista proyección y además tener texturas, ¿ya? Fíjense lo que pasa con el Vertex Shader. Acá tenemos la definición del Vertex Shader y del Fragment Shader, ¿sí? En el Vertex Shader, yo voy a recibir, igual que lo hemos visto anteriormente, las matrices proyección, vista y modelo, que corresponden con transformación, cámara y proyección. Voy a recibir la posición como parámetro de entrada, un vector de 3 dimensiones, pero además ahora voy a recibir un vector de 2 dimensiones que contiene las coordenadas de textura. ¿Ok? Las coordenadas de textura. Ahora, las coordenadas de textura no se utilizan en el Vertex Shader porque se utilizan a nivel de píxel, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer aquí es utilizar el Vertex Shader simplemente como un bypass para esas coordenadas, ¿sí? O sea, yo estoy recibiendo las coordenadas de textura en este punto, ¿sí? Y les voy a hacer un bypass para mandarlas al Fragment Shader de manera interpolada, ¿no? El Vertex Shader siempre hace un trabajo de interpolación intermedio, ¿no? Cada cosa que pase por el Vertex Shader se interpola para ir a parar al Fragment Shader, ¿ok? Entonces, esta primera línea no cambió nada, es lo mismo que hemos tenido hasta nuestros programas siempre, ¿no? La posición de mi punto la multiplico por matriz de transformación, matriz de cámara, matriz de proyección y obtengo la posición final de mi objeto. La coordenada de textura de entrada la copio en la variable de salida simplemente. ¿Por qué? Porque ahora esa variable de salida es la misma variable de salida que voy a tener en el Fragment Shader, ¿sí? Está aquí, fíjense, out text chords, ¿sí? Es la misma variable que está acá, como salida en el Vertex Shader. Y además, en el Fragment Shader tengo un objeto de tipo sampler 2D, que lo que va a hacer ese sampler 2D es básicamente hacer el trabajo de tomar una imagen, ¿sí? Tomar una imagen, ir a una determinada posición y sacar el color que corresponde. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de todo esto que hemos visto de hacer uso de mipmaps o hacer uso de interpolación lineal o hacer uso del vecino más cercano. O sea, este objeto de acá es el que se encarga de hacer todo ese trabajo que hemos visto nosotros ahora en clase, ¿sí? ¿Y cómo uno va a sacar el color? Sacar el color es lo más simple del mundo porque lo único que tengo que hacer es esto, llamar a una función que se llama en el shader texture, mandarle el objeto del sampler y mandarle la posición. Y OpenGL se arregla con todo lo demás, ¿sí? O sea, simplemente va a tomar este objeto sampler, va a tomar la textura que esté conectada en ese momento en el que yo llame a este shader, voy a esa coordenada, hago el trabajo que tengo que hacer, ya sea con el mipmap, ya sea con la textura original, ya sea con lo que sea, pero va y saca ese punto, genera un color y ese color es el que devuelve como valor de salida. Por lo tanto, lo que se dibuja aquí es finalmente el color que resultó de ir a sacar ese valor de la textura. ¿Ok? ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo único que cambió de nuestros programas originales es que tenemos un nuevo vector 2D de coordenadas en 2D y hacemos uso de un objeto especial para ir a sacar datos desde una textura. ¿De acuerdo? ¿Ok? El setup de los vagos es lo que vimos en la diapositiva, ¿sí? Que ahora tengo un valor de 3 dimensiones para la posición y un valor de 2 dimensiones para el text chord. ¿Ok? Después todo lo demás es igual. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora, al momento de dibujar, sí hay un pequeño cambio, ¿no? Al momento de dibujar hay un pequeño cambio porque antes de dibujar, ¿ok? Antes de dibujar los elementos, ¿ok? Yo lo que hago es hacer un bint de la geometría, que esto lo hacíamos siempre antes, pero ahora también necesito hacer un bint de la textura. ¿Ok? Necesito hacer un bint de la textura. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿en qué momento inicializamos la textura aquí? Ya, es que no lo hemos hecho aquí directamente, sino que yo estoy asumiendo aquí, ¿sí? Que hay una textura asociada a mi GPU shape. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver ahorita en un momento cómo asociamos esa textura, ¿ya? Pero yo asumo aquí que ya mi GPU shape tiene una textura asociada
y ahí hago el bind ahí, por lo tanto ahora sí, GLDrawElements, que es la función que va a dibujar, ya sabe qué geometría tengo y ya sabe cuál es la imagen de la textura que voy a dibujar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Miren, ¿cómo creo una textura? ¿Sí? La creación de la textura está arriba. Aquí hay una función dentro de Easy Shaders que se llama Texture Simple Setup. ¿Ok? Que es la forma de cómo uno crea una textura. ¿Ya? Recibe el nombre de una imagen en formato JPG, PNG o cualquier formato que tenga. ¿Sí? Y recibe los 4 parámetros que vemos nosotros en texturas. El formato para Grab Mode en la dirección S, Grab Mode dirección T, el modo de filtrado de minimización y el modo de filtrado de maximización. ¿Sí? Y así como nosotros teníamos un GLG en buffers para los buffers, tenemos un método GLG en textures, en donde yo creo una textura, hago el bin de la textura, pongo los parámetros de la textura y luego leo la imagen utilizando Pil Image, que es una librería que puede leer cualquier formato de imagen. ¿Sí? Leo la imagen, la convierto a un arreglo NumPy y después simplemente la mando al GPU. ¿No? La mando al GPU y una vez que la mando al GPU retorno la textura, el objeto de textura, ¿sí? Con esta función. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se usa esto? Miren, vamos a ver ya en nuestro programa DICE. ¿Recuerdan ustedes que teníamos una función que creaba, ¿sí? Creaba el objeto shape, ¿no? Miren, ¿sí? Una vez que yo creo el objeto shape, hago lo que siempre hice, ¿no? Asocio un GPU shape, creo el setup BAO, ¿sí? Lleno los buffers de la geometría, y ahora en este punto, algo nuevo que tengo que hacer es asociar la textura a ese GPU shape. ¿Y cómo asocio esa textura? Llamando a la función que acabamos de ver, texture simple setup, en donde le digo qué imagen le corresponde. Ahora este GPU shape que tengo aquí ya no es solamente la geometría, tal cual lo vimos siempre, sino que ahora tiene asociada una textura que es una imagen. ¿De acuerdo? Acá abajo tengo la creación de un eje, por ejemplo. La creación del eje se hace como siempre. No necesito asociar texturas si yo no tengo texturas. ¿De acuerdo? Y luego, al momento de dibujar, ¿sí? Al momento de dibujar, fíjense que no necesito hacer nada nuevo porque automáticamente cuando yo llame a drawCall del objeto texturado, se asocia la geometría con la textura que yo le asigné y hace el dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en la parte del dibujo, en realidad uno no tiene que hacer mucho, ¿no? En este caso hay una pequeña animación, pero que modifica la matriz de rotación nada más. O sea, es algo que ya nosotros hemos visto. ¿Ok? Me parece que el programa sigue corriendo por aquí. ¿Sí? Ahí está nuestro programita. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí sobre cómo hemos hecho este trabajo de texturado? Yo tengo una duda, profe. Sí. El pipeline, no hay pipeline acá. Sí, el pipeline es este que vimos aquí, ¿no? El programa de Simple Texture Model View Projection Shader Program. Ah, ya. Ya, y Sí, abajo cuando se crea el GPU, ese vendría siendo sí, miren, acá el nombre se llama Texture Shader Program y aquí cuando creamos el GPU está aquí, Texture Shader Program.setupbao GPU DAX. Sí, Bacán, gracias, profe. fue el nombre de la variable nomás, o sea, aquí podríamos haberle llamado pipeline y funciona igual, ¿ya? Claro, sí. Ujú. Eso, eso. Em, ok, ok. Miren, yo había traído un demo más, ya en el repositorio, ¿sí? En el repositorio hay un demo más que he creado yo ahora, ahora hace una hora antes de la clase, ¿sí? Como les comenté, es el horario más productivo que tengo, que es cuando recién me despierta mi hijo a las 4 de la mañana. Ok, entonces hice un demo, ¿ya? Hice un demo en donde en los ejemplos que tenemos en el repositorio actualmente, no hacemos uso no hacemos uso de los grafos de escena para texturas, ¿ya? Pero a mí me parece que eso sería lo más genial que ustedes tengan, ¿no? Que uno pueda meter ahora un objeto texturado dentro de un grafo de escena y poder usarlo tal cual hemos utilizado elementos de grafo de escena para poder crear cosas más grandes, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, en este demo que se llama XTexture Demo, ¿sí? He creado un grafo de escena, pueden verlo ustedes aquí, ¿sí? He creado un grafo de escena en donde
por ejemplo, creo un objeto utilizando el Create GPU Shape que hemos visto hasta ahora, que ustedes lo están utilizando en su tarea 2, y solamente que ahora le asocio la textura, ¿no? Le asocio la textura, ¿ok? Y una vez que le asocio la textura, yo puedo hacer con ese objeto lo que yo quiero, ¿no? Puedo mandarlo, por ejemplo, a un nodo del grafo y puedo hacer cosas, ¿no? Y luego abajo está lo mismo que hemos visto en el demo que tienen, de hecho, ustedes en su programa de la tarea 2, ¿no? Tengo un pipeline para los ejes, que es diferente del pipeline para los objetos texturados, y aquí no cambió nada porque simplemente hago lo mismo al momento de dibujar, ¿no? Y lo que estoy mostrando en este ejemplo, ¿ya? Ustedes lo van a poder mirar más en detalle luego, y de hecho van a ver bastantes más ejemplos cuando vean esto en el auxiliar, ¿sí? Pero lo que estoy mostrando es una imagen, no se nota muy bien, de hecho aquí ahorita, ¿sí? Pero es una imagen de una porción de una pista, ¿ya? Voy a aplicarle una transformación, y ahora puedo hacer eso de manera fácil aquí en nuestro grafo de escena, ¿sí? Voy a aplicarle una transformación para que puedan observarlo mejor, ¿ya? Voy a aplicarle una traslación, pero antes le aplico una rotación en el eje X, ¿sí? Como la imagen salió parada, voy a rotarla en el eje X, un ángulo de menos pi medios, ¿sí? Y luego aquí es punto, luego voy a trasladarla hasta el punto 2.0, 0.0, 10.0, ¿ok? Mucho, se me fue. Lo llevé muy allá. Vamos a colocar acá 5, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Ok. Ahí está. ¿Sí? Entonces pueden ver, es un trozo de una pista, ¿no? Que coloqué y creé un cubo de forma y simplemente lo coloqué ahí, ¿no? En esta parte. ¿Sí? Uno lo que podría hacer, por ejemplo, es comenzar a crear más porciones de este objeto para crear una pista más larga, por ejemplo, y darle alguna forma en particular, ¿no? De hecho eso lo podemos hacer de manera muy simple, ¿no? Yo podría crear, por ejemplo, un bucle aquí en el grafo de escena, ¿sí? Voy a crear 10 porciones más, por ejemplo, ¿sí? En donde voy a hacer algo como esto, miren. Voy a crear un nodo nuevo en cada una de estas porciones, le voy a llamar simplemente node, y aquí a esto le voy a poner, el nombre va a ser plano más un número, ¿sí? Luego le coloco nodes, luego le coloco nodes, y voy a aprovechar esto, voy a aprovechar que ya tengo bien posicionado el primer nodo, el plain node, entonces voy a utilizar como objeto plain node aquí, y de hecho de manera que la transformación que yo haga aquí va a ser simplemente la transformación de ese nodo que ya tengo transformado pero movido, ¿sí? Translate, y esto lo voy a mover nada en X, nada en Y, y lo voy a mover menos 1.0 posiciones por Y. ¿Okay? Fíjense que estoy moviendo el eje Z siempre hacia adentro. ¿Okay? Y simplemente lo que tendría que hacer es, ya, esto tiene que ir arriba, para que en mi escena yo pongo size más igual nodes. ¿Okay? ¿Sí? Entonces lo que tendríamos es esto. ¿Sí? Tenemos una porción de una pista que ha sido generada, fíjense, con un grafo de escena en donde el objeto texturado es único, es uno solo, o sea, estoy almacenando un único objeto, una única textura, y simplemente después lo único que hago es replicarlo porque el grafo transforma ese objeto y lo va componiendo y lo va colocando dentro de una porción, ¿no? Entonces yo podría crear, por ejemplo, ahí diferentes tipos de cosas y geometrías distintas. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría hacer a continuación? Por ejemplo, poner nuestro auto, nuestro carrito de la pregunta 2, ¿no? Y ponerlo ahí a
a funcionar o hacer alguna animación y colocar algunos objetos más ahora sí. Es decir, ya puedo comenzar a hacer y comenzar a añadir realismo a bastantes más cosas haciendo uso de esto en nuestros programas. ¿Ok? Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunta o comentario? Profe, ¿Sí? ¿el tamaño de la imagen, como cuánto afecta para poder utilizarlo como textura? ¿O no importa el tamaño? Ya, buena pregunta. Yo recomendaría, ya digamos como a nivel de uno, si uno quiere hacer una aplicación, yo recomendaría que las texturas no sean tan pequeñas. ¿Ya? Tamaños de 256 en adelante, o sea, 256 por 256 en adelante, funcionan bastante bien. ¿Ya? Cuando uno tiene texturas muy pequeñas, por ejemplo, no sé, 32 por 32, va a suceder que si tú tienes una vista en donde la textura tiene que ser más grande, ahí sí la distorsión se nota muy, muy fea. ¿Ya? Es mejor tener texturas más grandes y que se vean pequeñas en la escena, que tener texturas pequeñas y que se vean grandes y deformadas mal. ¿Ya? Eso, texturas por encima de 256 por 256 son buenas. Esta textura del camino, por ejemplo, ¿sí? Esta textura del camino es una textura de 1024 por 1024. ¿Ya? 1024 por 1024, así que generalmente uno preferiría tener texturas grandes siempre. ¿Ya? Ok, ok. Eso, preguntas, comentarios. Voy a actualizar el programita del repositorio con esto último que hice para que lo tengan así, ¿ya? Lo voy a actualizar terminada la clase, ¿ya? Para poderlo tener listo. Eso entonces. ¿No hay preguntas, comentarios? Ya, ok. Entonces, si no hay preguntas, comentarios, vamos a pasar a ver lo que les dije, lo que les prometí. ¿Sí? Vamos a ver, dar feedback básicamente sobre los cuestionarios. ¿Sí? Sobre los cuestionarios. Ya tienen las notas ahora, me parece, de los 4 primeros cuestionarios. Y entonces ahora vamos a hacer un repaso breve, ¿ok? Sobre las... ¿Sí? Lo pongo así en modo alumno porque yo no puedo ver, por alguna razón no puedo ver las oraciones completas, ¿ya? Eso. Por ejemplo, cuestionario 1, marque las afirmaciones verdaderas, ¿sí? ¿RGB es un espacio de color aditivo? Sí, ¿no? RGB siempre se construye en función del color básico, que es el 000, que es el negro, y uno comienza a añadir color en función a eso, ¿sí? En OpenGL el paso de rasterización es configurable y programable. No, es de hecho el paso intermedio entre el Vertex Processing y el Pixel Processing que no se puede configurar ni programar. ¿Una textura se aplica en el paso de Vertex Processing? No, ¿no? Bueno, esto lo habíamos visto porque habíamos hablado de este proceso en ese momento. ¿Sí? Ahora lo tenemos más claro, ¿no? ¿Dónde se aplica la textura? En el Pixel Processing. ¿El GPU realiza procesamiento en serie de las primitivas gráficas? No, las realiza más bien en paralelo, ¿cierto? El procesamiento de las primitivas gráficas las hace en paralelo. ¿Ok? ¿Es posible obtener el color amarillo en RGB a través de la interpolación de otros dos colores? Aquí hubieron varios que cayeron. El cubo RGB, ¿sí? El cubo RGB tiene 6 esquinas, ¿sí? Tiene 6 esquinas. Las 6 esquinas son el color rojo, verde, azul, que son los 3 colores primarios. De los otros 3 colores son el magenta, el cian y el amarillo, ¿sí? Magenta, cian y amarillo. Y justamente por estar en las esquinas del cubo, ¿sí? Por estar en las esquinas del cubo, son colores que no pueden ser interpolados. ¿De acuerdo? O sea, no hay dos colores que te permitan interpolar un color que está en una esquina de un cubo. ¿De acuerdo? Cualquier otro color dentro del cubo sí, porque cualquier otro color dentro del cubo está dentro de una línea que pertenece al cubo. ¿Ok? En el caso del amarillo, no. ¿Ok? Todo parámetro de Fragment Shader tiene que pasar obligatoriamente por el Vertex Shader. Sí, aunque no se use, ¿sí? Aunque no se use, los programas de shader
están conectados de manera serial. O sea, los programas de shader siempre toman la información desde el vertex shader primero y luego el fragment shader. Hay cosas que no se usan en el vertex shader, pero igual la información pasa por ahí. ¿Ok? ¿Para qué sirve la función glBufferData? Bueno, aquí era una pregunta de desarrollo. ¿Para qué sirve la función de BufferData? La función de BufferData sirve para enviar la información desde la memoria RAM hasta el GPU, ¿no? O sea, la información de la geometría o la información que uno tenga que mandar, geometría básicamente, uno la manda a través de esta función. ¿Ok? Bien. ¿Algún comentario con respecto a este primer cuestionario? Ya. Ok. 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 Si no hay comentarios, entonces ya. Vamos a ver cuestionario 2. Ya, cuestionario 2. Lo vemos en forma de alumnos. Ok. Una transformación T se llama afín si después de aplicar la transformación a dos líneas paralelas, las líneas transformadas siguen siendo paralelas. En ese sentido, ¿cuál de las siguientes transformaciones son afines? Las tres eran afines, ¿no? Rotación, traslación y escala, las tres transformaciones son afines, ¿sí? Son transformaciones que no modifican el paralelismo de líneas después de la transformación. Las coordenadas homogéneas permiten poder representar las transformaciones como una simple multiplicación de matrices. Verdadero, ¿sí? Hay transformaciones como por ejemplo las transformaciones de traslación o la transformación incluso de proyección, por ejemplo, que hacen uso de ese último valor 1 que está al final, porque obviamente es importante para poder tener una representación única para todas las transformaciones. ¿Ya? Las rotaciones sobre un mismo eje y ángulos distintos son conmutativas. Esta pregunta, de hecho, había venido después de la pregunta 1, en donde habíamos hablado de rotaciones de distintos ejes, ¿no? Y que no eran conmutativas en general. Esto sí es conmutativo, ¿no? O sea, si yo tengo una rotación sobre un mismo eje, esa rotación XX, ángulos incrementales, por ejemplo, 10-10, eso sí es conmutativo, ¿ya? Porque claramente el resultado final es el mismo. En general, el orden en el que se realiza una serie de transformaciones sobre un objeto no importa, falso, ¿no? Falso, sí importa el orden, ¿de acuerdo? Sí importa el orden. Bueno, ahora lo sabemos bastante más, ya que llevan haciendo muchas cosas con transformaciones, ¿ok? Sí, me parece que este cuestionario eran bastante más deterministas las preguntas, así que... Profe, ¿puedes ¿Sí? repetir cuáles eran las verdaderas en la pregunta 1, por favor? Todas. Súper, gracias. Sí, todas. Ok. Ya, vamos a cuestionario 3. En el cuestionario 3, aquí vieron algunas preguntas, ¿ya? Aquí, justamente la pregunta 1, creo que tenía algo de controversia, ¿ya? Y he visto en las respuestas también que las respuestas han variado bastante, así que lo discutimos, ¿ya? Lo discutimos. Miren, déjenme ver, hay algo en el chat. No entiendo por qué rotación en dos ejes sería afín, porque podrían quedar cruzadas si no es en el mismo ángulo. Ah, Victoria nos pregunta, no entiendo. Ya, lo que pasa es que la transformación es cuando tú aplicas la misma transformación a un par de objetos. ¿Sí? O sea, tú tienes dos líneas que son paralelas y a las dos les aplicas la misma transformación. ¿Sí? Si al aplicarle la misma transformación a las dos siguen siendo paralelas, entonces la transformación es afín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Victoria, ¿se entiende la idea? ¿Ya? Eso era. Entonces, igual, si tú tienes dos líneas y las trasladas las dos con la misma transformación, siguen siendo paralelas. Si tienes dos líneas y las escalas con la misma transformación, siguen siendo paralelas. ¿Ok? Esa era la definición de afín.
Ya, esta pregunta, la pregunta 1 del cuestionario 3, tiene, creo, algo de controversia, ¿ya? En un grafo de escena, cada camino desde el nodo raíz hasta un nodo hoja representa una composición de transformaciones para el objeto en el nodo raíz, ¿ok? Para el objeto en el nodo raíz. Cuando yo tengo un camino entre la raíz y el nodo hoja, hay un camino y es un conjunto de transformaciones, ¿cierto? Cuando yo compongo todas esas transformaciones, ¿sí? Todas esas transformaciones, ¿a quién se le aplica esas transformaciones? ¿A lo que está almacenado en el nodo raíz o a lo que está almacenado en el nodo hoja? Al nodo hoja, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, claro, si ese conjunto de transformaciones yo las compongo y las aplico sobre lo que está en el nodo raíz, significa que yo estoy aplicando ese conjunto de transformaciones a toda la escena, ¿sí? Lo cual sería incorrecto, ¿cierto? Porque la escena completa tiene su transformación solamente en ese nodo. O sea, la transformación de toda la escena es solo la transformación que está en el nodo raíz, ¿sí? Pero la transformación compuesta que va en el camino desde la raíz hasta el nodo hoja, eso no se le aplica a lo que está en el nodo raíz, sino que se le aplica a lo que está en el nodo hoja, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Cuál sería la ventaja de usar un grafo de escena en lugar de un árbol de escena? En esta pregunta hubo una confusión, claramente, les pido disculpas por eso. Por grafo de escena no, me quería referir al grafo acíclico dirigido. ¿Ya? En general, todos se dieron cuenta de eso y asumieron que por grafo de escena tomábamos el grafo acíclico dirigido, así que respondieron muy bien. ¿Ya? Aquellos que no tuvieron buen puntaje en esta pregunta es porque la explicación no era la correcta, ¿ya? La explicación no era la correcta o simplemente algunos no respondieron, entonces por eso no tenían el problema, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que con un grafo acíclico dirigido yo reuso información de nodos hojas porque permito que los nodos hojas tengan varios padres, entonces puedo tener como varias transformaciones diferentes para un mismo nodo hoja, de manera que estoy reutilizando y mejorando el performance o la optimización del almacenamiento en la memoria, ¿ya? Pregunta 3. ¿Los nodos internos de un grafo de escena permiten agrupar objetos de acuerdo a sus transformaciones comunes? Verdadero, ¿sí? Verdadero. O sea, la idea de tener justamente un nodo interno es que yo pueda agrupar varias cosas que están abajo que tienen una transformación común. Entonces, de esa forma puedo mejorar y maximizar la representación de la escena, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí? Por favor, si alguien tiene algún comentario, realmente a mí me interesa que lo puedan hacer. Y de repente, bueno, ahorita estamos un poquito fuera de tiempo, ¿ya? Pero igual, esto va a quedar grabado, así que si alguien tiene algún comentario y me dice, no, profe, pero yo creo que tal pregunta tenía tal sentido, y profe, yo creo que tal pregunta no está bien planteada o tal cosa, necesitamos discutirlo porque yo necesito también que todo lo que hagamos, si es que vamos a tomar alguna decisión de, por ejemplo, eliminar alguna pregunta o cosas por el estilo, necesitamos tener una discusión para eso y obviamente la decisión tiene que ser consensuada, ¿ya? Así que yo les animo, por favor, tal vez no ahorita, de repente están un poco fuera de tiempo ya, pero yo les animo a que vuelvan a mirar esto de repente en el video más adelante y si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, algo que hacer sobre las respuestas de los cuestionarios, lo mandemos al foro, lo socializamos y tomamos una decisión si es que hay que tomarla, ¿ya? Eso. Todo esto no está escrito en piedra, así que por favor, la idea es que compartamos todo esto y por eso estoy haciendo esto también para que ustedes puedan tener esta información a tiempo. Ya. Cuestionario 4. El cuestionario 4 dice, ¿la proyección ortográfica preserva el paralelismo de las líneas? Sí, ¿no? Preserva el paralelismo de las líneas, ¿no? La proyección ortográfica hace una proyección recta sobre los puntos que están en profundidad, así que dos puntos que son paralelos en 3D son paralelos también en la proyección 2D, lo cual no sucede con la proyección perspectiva, ¿no? Es posible que el vector up de una cámara sea el vector z
si es que la posición de la cámara es el punto 0, -1, 0 y se observa el punto 0, 1, 0. Sí, fíjense que este punto de cámara y este punto observado, lo que está haciendo es tomando una vista superior, ¿no? Estoy mirando una escena desde arriba. Y entonces cuando yo miro una escena desde arriba, yo no puedo utilizar como vector up el eje Y. ¿Por qué? Porque el eje Y sería perpendicular, o sería paralelo, perdón, al vector de vista, ¿ya? Entonces, en ese caso yo puedo utilizar cualquier otro vector menos el vector Y. Y en este caso la pregunta era muy concreta diciendo que era el vector Z, así que era posible. ¿Ya? Es verdadero, ¿ya? La primera es verdadero, la segunda es verdadero. Y la tercera, el volumen de vista de una proyección perspectiva es una forma trapezoide 3D, verdadero también, ¿no? Es una forma como... se tenía un determinado tamaño en el plano de vista y se iba alargando conforme uno iba avanzando hacia el eje Z. ¿Ok? Bien, bien. Eso, vamos a ver. Vale, nos pregunta, ¿hay alguna forma de que cuando ya estén revisados los cuestionarios se pueda ver las respuestas que tuvimos malas? Porque ahora solo aparece como la cantidad de correctas, tipo... buena pregunta, buena pregunta. Voy a revisarlo, ¿ya? Voy a revisarlo porque debería poder verse, ¿no? Ustedes deberían poder ver sus respuestas y debería poder verse su calificación. Creo que hay alguna configuración en donde puedo hacer eso, ¿ya? Voy a revisarlo y lo reconfiguro si es que es posible, y si no, buscamos la forma de cómo hacer para que ustedes tengan sus respuestas que entregaron, ¿ya? Eso. Ok, entonces, bien, estamos un poco pasados del tiempo, pero era necesario hacer este feedback, ¿ya? Era necesario hacer este feedback. La próxima semana hacemos el feedback el día jueves del cuestionario 5, así no dejamos que se nos pase mucho tiempo, ¿ya? Eso. ¿Cómo van con la tarea 2? Me gustaría saber cómo van con la tarea 2. Profe, yo tengo una duda respecto a la tarea. ¿Sí? Resulta de que en el enunciado mencionan que hay que tener 15 primitivas como mínimo, Ujú. pero me cuesta entender si es que eso implica tener 15 figuras hoja, por ejemplo, 15 entre conos, entre esferas con colores distintos, o hay que instanciar más de 15 objetos en la figura final. Cuando se refiere a primitivas, se refiere a cada una de las formas que está presente en la escena. ¿Ya? Cada una de las formas que está presente en la escena. O sea, por ejemplo, si tú tienes una esfera, por ejemplo, ¿ya? Que es un nodo hoja, porque tiene un solo color y es un solo objeto, pero tú lo instancias 3 o 4 veces, eso ya cuenta como 3 o 4 primitivas. Ah, ya, ¿De perfecto. acuerdo? O sea, en la Ya, escena, cuando gracias, uno vaya a mirar, uno tiene que contar, o tiene que haber claramente 15 o más, ¿ya? Eso. ya. ¿Ya? Eso. Hay algunos comentarios por aquí, más o menos, dice Lady, con la tarea. Si dieran un día más, estaría bueno. Menos mal, supongo que Diego se refiere a la parte de las primitivas. +1, Matías, pero no estés triste, Matías. Miren, hagamos lo siguiente. Ya, hagamos lo siguiente. En la primera tarea igual creo dimos algo de tiempo más, ¿no? Creo que dimos un par de días más. Hasta el día domingo. Ya, voy a dar un par de días más. Ya, voy a dar un par de días más para la tarea 2, ¿sí? Sin penalidad, claramente. Y nada, eso. Espero que lo puedan aprovechar. ¿Ya? Entonces, lo cambio ahora terminando la clase y igual les aviso por el foro para que todos sepan que dimos un par de días más para la tarea. ¿Vale? Ok. Ok. Listo. Entonces, eso ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias por venir a la clase y entonces nos estamos viendo el día martes.
el día viernes, de todas maneras, sale el enunciado de la tarea 3, ¿ya? Así que atentos con eso. Y también me parece que el día viernes deberíamos estar sacando los resultados de la tarea 1. Así que eso, les ha ido bastante bien. Gracias a todos ustedes. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, Que profe, que esté esté bien. bien. Chao, profe. Gracias. Profe, Chao, chao. Nos cuídate vemos. mucho y que descanse. Gracias. Ustedes también. Cuídense.